Bueno, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de segundo semestre de la licenciatura en Educación Física. Hoy les vamos a socializar el pensamiento pedagógico de la Escuela Nueva, la cual principalmente fue un movimiento que buscó la renovación de la educación luego de la creación de la escuela pública y de la escuela burguesa, que realmente tuvo como idea fundamentar el acto pedagógico de la actividad del niño. Y esta idea tuvo gestación desde la Escuela Alegre, pero realmente tuvo acogida en el siglo XX, en donde tuvo una revolución del pensamiento en cuanto a los profesores y a los estudiantes. Decimos que los principales o uno de los pioneros o varios pioneros de este movimiento fue Adolf Freire, el cual decía que la educación era integral, práctica y autónoma. Integral porque debía ser intelectual, moral y física, debía ser práctica porque debía contener trabajos manuales obligatorios individualizados, y debía ser autónoma porque debía tener un régimen de internado y debía ser coeducativa. Decimos que otro pensador fue John Dewey, el cual decía que habían 5 etapas al momento de pensar, y que básicamente nosotros pensábamos cuando se nos presentaba un problema a nosotros. Entonces, decimos que la primera etapa es la necesidad sentida, luego decimos que hay un análisis de la dificultad, luego nosotros miramos qué alternativas hay para solucionar este problema, luego de mirar las alternativas, experimentamos la solución o escogemos una solución, y luego vemos el resultado en la prueba final. Y ahí es donde vemos si realmente las alternativas que utilizamos o que escogimos para el problema realmente sirvieron. Decimos que John Dewey nos dice que aquí el estudiante era el autor de su propia experiencia. Entonces comenzamos a hablar de un padocentrismo, en donde el alumno es básicamente el centro. Ya continuamos hablando de un discípulo de Dewey, que es Kilpatrick, el cual nos habla de que debemos fundamentar o debemos aplicar proyectos a la educación, en donde nos dice que pueden ser manuales mediante la construcción, pueden ser de descubrimiento mediante las excursiones, pueden ser de competencia mediante los juegos, y de comunicación mediante la lectura de cuentos. Él nos dice que cada proyecto debe tener unas etapas, que es básicamente designar el fin del proyecto, preparar el proyecto, ejecutarlo y apreciar los resultados. Y él clasificaba los proyectos en 4. Decimos que en producción, proyectos de producción, de consumo, de resolución de problemas y de perfeccionamiento de las técnicas. Como otro acontecimiento importante encontramos los centros de interés de Ovid y Clory, los cuales eran encargados para vivir familia, para compartir con el medio ambiente, la naturaleza, etc. Di Clory nos separa las necesidades fundamentales del niño en alimentación, protegerse ante la intemperie, ante los peligros, y asistir a actividades recreativas, sociales y deportivas. Encontramos a María Montessori, la cual es una médica italiana, que es la primera que aquí se ve la educación por primera vez con objetos manipulables como sillas, pupitres, etcétera. Y ella, a través del tacto, lo que quiere es que los niños aprendan a diferenciar colores, diferenciar figuras, y que a través de una técnica que desarrolló ella puedan desarrollar un poco más el sentido de la audición y sepan mejorar un poco el habla. Aparece Edward Carpentier, el cual nos dice que una sola actividad no es fundamental para desarrollar la acción humana. Él lo que busca es una actividad individual, pero que no sea individualizada, y asimismo sea un poco social, ¿sí? Para así desarrollar un poco mejor la acción humana. Encontramos a Jean Piaget, el cual es un discípulo de Carpe Diem, el cual nos dice que para el desarrollo de la inteligencia del niño, lo que se debe hacer es que el maestro, a través de la observación, pueda desarrollar un poco más la inteligencia del niño, por decirlo de alguna manera. Encontramos los centros de interés de la Escuela Nueva, que desarrollan un poco, las cuales aparecen en la computadora, en la televisión, el radio, pero aquí entran en confrontación con los profesores, ya que se estaría viendo la educación a través de unas máquinas y no por el conocimiento de los mismos profesores. Los educadores nuevos nos afirman que como tal, que las grandes élites, los que manejan el poder, nos quieren es como controlar a los estudiantes, que mantengan sumisos, ¿sí? Que no haya una trascendencia, una transformación. Aparece Roger Cousiner, el cual nos dice que ya deja atrás lo individual para volverse un poco más colectivo, ¿sí? Para mejorar un poco los objetivos y las metas a través de estar en colectivo, en grupo, más no individualmente. Encontramos a Paulo Freire, el cual es un pedagogo muy importante para la Escuela Nueva, ya que lo que busca es que a través de la enseñanza podamos despojarnos de alguna manera de esas cadenas de opresión, para buscar la libertad.
Entonces decimos que la escuela nueva es importante, ya que lo que busca es trabajar de una manera individual, pero al mismo tiempo colectiva, un desarrollo más integral de lo humano y como tal de un pensamiento más crítico y reflexivo. Bueno, ya siguiendo con base a lo que venía hablando mis compañeros, ya relacionado hacia Paulo Freire y John Dewey. Entonces, estos pensadores son muy importantes ya que nos vienen hablando sobre que nos quitemos las cadenas. Pensemos un poco y dejemos a un lado la ignorancia, tengamos un poco de conocimiento. Sus textos son muy importantes, como de pronto este de Paulo Freire, que nos viene hablando sobre cartas a quien pretende enseñar. Es muy bueno, me gustaría que lo leyeran. Nos viene hablando, siguiendo el hilo que viene mi compañero, nos viene hablando sobre algo muy interesante que es la burguesía. Como nos lo menciona, la burguesía, él nos venía mencionando que pues empezó a adaptar por medio de la comunicación, los medios de comunicación más poderosos. Entonces acá ellos empiezan a tener este medio para hacer tener una mentalidad popular. Esta mentalidad popular pues obviamente con el dinero, el capital, se la inducen a los demás, que es el que pues tiene plata, pues tiene prácticamente todo. Entonces bueno, aquí vemos reflejado mucho el poder, ¿verdad? Como tiene dinero, capital, el poder es bastante alto. Entonces aquí ya nos pasamos más hacia la educación, donde nos viene hablando sobre el respeto por el niño. Entonces el respeto por el niño era muy importante, ya que pues son, digamos así, el futuro de cada una de las épocas que fueron transcurriendo, igualmente el de la de nosotros. Entonces aquí nos viene hablando sobre el papel del educar o como tal del profesor o el educador. Entonces aquí nos viene diciendo que es intervenir, él tiene que intervenir, tomar posición y mostrar un camino. Entonces acá ya es donde nos llena de conocimiento, nos muestra ese camino hacia, digamos así, lejos de la ignorancia que siempre solemos tener. Entonces aquí ya aparece Dewey con sus pensamientos. Me gustaría leer esta frase para terminar. La historia de la teoría de la educación está marcada por la oposición entre la idea de que educación es desarrollo de adentro para afuera y que es formación de fuera para adentro. Entonces esta es muy importante y los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, entonces yo les voy a hablar de María Montessori y el método que ella nos propone. En primera instancia, ella nace en 1870 en Italia y fallece en 1952 en Holanda. Ella fue la primera mujer de su país en graduarse en medicina, pues sus múltiples intereses la llevarían más adelante a enfocarse en lo que es la pedagogía. Entonces ella lo que hace o lo que nos propone como tal es despertar la actividad infantil mediante estímulos y la autoeducación del niño, colocando pues medios adecuados de trabajo a su disposición. Lo que quiere decir que en este caso el educador como tal ya no va a jugar o no va a estar directamente sobre el niño, sino que ofrece los medios para la autoformación. Así el niño es el que va a educar su personalidad. Y para llevar a cabo este método, ¿cierto? Se requieren unos elementos, ¿cierto? Estos elementos didácticos son cubos, prismas, bastidores para armar cajas, ¿cierto? Todos estos elementos lo que hacen es permitir un desarrollo pues, de los sentidos del niño, ¿cierto? Así, ella nos dice que pues el adulto no debe ser como tal un obstáculo, ¿cierto? Restringiéndole, reprimiéndolo, ¿cierto? Castigándolo, porque esto lo que hace es que el niño se sienta como atado por no poder explorar, ¿cierto? Y entonces lo que hace es que debemos darle una cierta libertad, dar una libertad al niño sin descuidarlo, ¿cierto? Sino que pues está ahí observándolo prudentemente y pues con afecto. Así, la clave de la pedagogía estaría como tal en saber reconocer esos instantes de concentración. Ella los define instantes preciosos de concentración, ya que estos instantes como tal lo que hacen es que son los que van a construir las bases
del saber del niño. Por ejemplo, en primera instancia el niño pues con estos materiales lo que hace es que va a saber comenzar a identificar tamaños, colores, a asociarlos, ¿cierto? A generar nuevas ideas, y esto va a construir las bases para más adelante el alfabeto, los números, las operaciones, la lectura, la escritura y todos estos elementos más complejos. Así, este como tal sería el método, pues, o la propuesta que nos hace María Montessori, la cual influyó principalmente en la enseñanza de preescolar de distintos países. Los dejo con mi siguiente compañero. Hola, yo les voy a hablar de Edward Claparede. Edward Claparede vivió entre 1873 y 1940. Fue un psicólogo y pedagogo suizo. Él crea la educación funcional. La educación funcional está fundamentada desde la psicología funcional, en la que se dice que el ser humano debe ser la unión integral entre el cuerpo y la mente. Para Claparede, la pedagogía debía basarse con el estudio de los niños y el maestro debe familiarizarse con los métodos psicológicos de observación de los mismos. Claparede continúa con la línea de Rousseau, en la que insiste en la necesidad del estudio del niño, ya que él tiene capacidades totalmente distintas a las de un adulto. Su punto de partida es crear una necesidad en el niño, o sea, un despertar en el interés profundo por el saber. La escuela debe inspirarse en una concepción funcional de la educación, en la que se considere al niño como centro total de los métodos escolares. Se debe inculcar en que el niño aprenda, pero no por el castigo recompensa, sino por un interés fuerte en lo que él trata de asimilar o ejecutar. Se deben respetar cada una de las etapas de la infancia, es decir, ir paso a paso. Debe ser activa, debe guiar a movilizar la actividad del niño, desarrollando todas las funciones intelectuales y morales. Desde esta concepción de educación, la función del docente cambia totalmente, de ser omnisciente a ser un estimulador del interés, avivándolos en los niños. Esta nueva concepción de la escuela y del educador implica una transformación completa de la formación docente. Listo, entonces vamos a comenzar a hablar aquí sobre Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo el cual vivió entre los años 1896 y 1980. Fue reconocido mundialmente por sus investigaciones frente a la construcción del pensamiento de los niños y también fue influencia para el pensamiento pedagógico de la Brasil actual. En sus ideales, él plantea que el niño va a pasar por 3 periodos de desarrollo mental. El primer periodo va a ser el periodo preparatorio, en el cual va de los 2 a los 7 años del niño, y él va a adquirir habilidades tales como el lenguaje y el dibujo. El segundo periodo, que va de los 7 a los 11 años, y el niño va a comenzar a pensar lógicamente. Y el tercer periodo, que es el periodo de operaciones formales, en donde el niño va de los 11 a los 15 años pensando racionalmente frente al futuro y batallando con abstracciones. Siguiente, el autor nos dice que el papel de la acción es fundamental, ya que es característica esencial de todo pensamiento lógico, y hace una crítica a la escuela tradicional, diciendo que ésta se enfocaba más en que el niño adquiriera los conocimientos tradicionales y no en tratar de formar inteligencias inventivas y críticas del niño. En un extracto de los ideales de Piaget, el cual él va a llamar Comprender e Inventar, nos va a anunciar de que el desarrollo de las cualidades, de las características cualitativas deberían de ser la base para toda investigación científica o elemental, pero que esta también va ligada a ciertas condiciones, y él se va a enfocar en la primera condición, la cual tiene que ver con la investigación espontánea del niño o del joven, haciendo que él adquiera un conocimiento y lo recree o lo reinvente tomando una postura propia de este mismo. Nos anuncia también de que esto ha tenido malentendidos tales como el recelo, diciendo que lo que quiere hacer es quitar el papel del educador en la formación del niño para que él se enfoque más al juego y al trabajo y tome estos conocimientos por sí solo.
pero es obvio de que el educador es indispensable y tiene un papel muy importante en la formación del niño. Esperamos les haya gustado. Eso es todo por el día de hoy y nos veremos otro día. Muchas gracias.